Vamos a los últimos 3 tejidos, vamos a lesiones musculares, lesiones de cartílago o patología de cartílago y en el hueso, cómo nosotros clínicamente lo aplicamos. Estos son estudios, como veis la historia ya lleva desde hace muchos años, hemos empezado a hacer primero estudios clínicos y luego tuvimos la gran suerte pues, de tener la idea con la gente que tiene más edad que nosotros de promover la fundación y desde ahí se han ido haciendo los estudios preclínicos que hoy nos han mostrado este elenco de profesionales que nos ha dejado realmente a los que somos clínicos pues con la boca bastante abierta y bastante empequeñecidos desde el nivel científico. Nosotros desde hace años llevamos haciendo estudios clínicos y estos son pues pequeños estudios que ya se han realizado y han dado justificación al por qué lo aplicamos de forma clínica. ¿Qué es lo que hacemos o qué metodología utilizamos para tratar las lesiones musculares? Lo primero es tener claro qué tipo de lesión muscular tenemos. Siempre miramos a ver si hay un hematoma o no hay un hematoma. Hay que estratificarlas en estos estadios que ya están preestablecidos. Y lo básico es contar con un buen o una buena ecografista. Nosotros tenemos la suerte de encontrar probablemente pues si no es la mejor del país, seguramente lo será, y una de las mejores del mundo. Y ahora pues tenemos también otro compañero que es la doctora Rius, es la doctora que os decía, y ahora tenemos otro doctor que es el doctor Bofa, que trabaja con nosotros y que son pues realmente los ejecutores de esta técnica. Sin tener un buen ecografista que nos localice la lesión, nos la identifique, nos la mida y nos la trate, pues a los clínicos pues vamos a ciegas. Cuando ellos nos lo marcan, pues nosotros lo intentamos, pero cuando ellos dirigen la aguja, pues van a tiro fijo, ¿no? Lo primero es localizar bien la lesión, como os ponemos aquí, con ecografía, aspirar al hematoma y luego la infiltración del factor. Pero, como antes os ha dicho la doctora, cuando miramos los estudios se mezclan muchas cosas, pero otra cosa de las que se mezcla es la aplicación. ¿Qué ocurría? Nosotros empezamos a hacer esto, hubieron compañeros que decían, oye, esto de ponerle factor a la lesión muscular, esto crea mucha fibrosis, realmente aquí estáis provocando un efecto que no toca, ¿no? Y es porque, claro, el concepto era un poquito erróneo. ¿Qué es lo que hacían algunos compañeros? Localizaban bien la lesión, la vaciaban, pero si sacaban 6 centímetros de hematoma, decían, bueno, saco 6 centímetros de hematoma, le voy a meter 6 centímetros de factores que así reparará todavía más, ¿no? Y lo que estaban era vaciando una cavidad que tenía un contenido y la llenaban la misma cavidad con un contenido que encima lo que estaba haciendo era promover un aumento de la reparación. Entonces realmente estaban provocando una reparación hipertrófica y sí que se provocaba fibrosis. Entonces lo que hay que hacer es vaciar el hematoma, como aquí hay, pero si sacamos esta cantidad, que aquí pues pueden haber 8 o 9 centímetros, lo que hay que es no infiltrar toda la cantidad de factores, que no lo hacemos, sino infiltrar pues 1 centímetro o 2 máximo, para que se promueva una cicatrización en lámina y que realmente pues el tejido se repare. Son diferentes ejemplos, una rotura del aductor longus o aductor medio y a los 7 días después de la aplicación de los factores, como ya hay una orientación y un inicio de la cicatrización correcta. Una lesión del vasto lateral, una lesión típica en el mundo del fútbol, y como a los pocos días, a los 11 días, las fibras ya se nos están orientando en la dirección correcta. Es curioso que coincide muchísimo y realmente me ha gustado mucho las exposiciones que han habido de cómo histológicamente, tanto a nivel macroscópico como de microestructura, coincide con lo que se ve en la ecografía. O sea, todo sigue un hilo lógico y un hilo lógico que nos lleva hacia la reparación. Y aquí pues otra nueva lesión. A veces pues cuando no tenemos la fortuna de tener al ecografista al lado, pues a veces lo que hemos hecho es enviarlo, nos lo ha medido, nos lo ha marcado y nos ha dicho, pues mira, está aquí y a 2 centímetros de profundidad. Y nosotros pues bueno, el que tiene más pericia porque tiene más canas, pues que es el jefe, pues lo hace y entonces pues acierta en el sitio. Nosotros el GPS a veces aún no lo tenemos bien localizado. Estos son los resultados de este estudio que se hizo con colaboración de diferentes compañeros en los que había una aceleración de la reparación de la lesión. A nivel del cartílago, pues veis que ya hay diferente bibliografía publicada por nuestro grupo, pues, diferentes estudios clínicos en los que la aplicación del factor de crecimiento en lesiones cartilaginosas relacionadas con la artrosis pues ha dado un buen resultado, sobre todo un buen resultado clínico. Aún no tenemos evidencias en biopsias sobre pacientes, pero el resultado clínico, sobre todo la mejoría en cuanto a escalas de dolor y de funcionalidad,
pues es clara. Y ahora os presentaré pues unos ejemplos. Esta es la terapia, ya os lo ha presentado esta mañana el doctor Cugat, es la terapia clásica que hacíamos cuando teníamos una lesión de espesor completo o una lesión de grado 4. Lo que hacíamos es un desbridamiento de la lesión, se hacían unas microfracturas y pues nos aparecía a los meses pues un tejido que era un fibrocartílago que intentaba pues reparar la lesión, pero que ni histológicamente ni biomecánicamente se nos parecía a lo que tendría que ser un tejido de cartílago normal. Pero el doctor Miquel Sánchez, buen amigo de nuestros jefes, pues le dijo un día al doctor Cugat: oye, ¿y esto por qué no lo empiezas a aplicar también en el cartílago? Porque he tenido algún caso, como este que nos cedió, en el que le he aplicado factor de crecimiento intraoperatoriamente y en sucesivas inyecciones intraarticulares posoperatorias, que esta es la clave, en la no aplicación única, como antes os ha insistido la doctora García, que en los estudios, en la mayoría de los estudios, está aplicando una única infiltración y nosotros creemos que la aplicación repetida posoperatoria es la que nos va a mejorar el estadio de curación. Pues bueno, pues esta lesión, que era una lesión de grado 4, le hizo una biopsia por otro motivo, porque tenía otra lesión asociada al año o 2 años, y realmente la reparación fue espectacular. Y esto pues nos animó, o le animó al doctor Cugat pues a empezar a aplicarlo en las lesiones de cartílago. Aquí veréis pues un caso en la que hay una lesión a nivel de la rótula y después en una artroscopia de revisión como nos queda. Pero probablemente el caso más espectacular es este. Este es un jugador profesional de Portugal que tenía estas lesiones condrales después de haberle hecho una meniscectomía 2 años antes. Era un profesional que iba pues para crack mundial, y después de haberle hecho la meniscectomía lateral no podía jugar, llevaba 2 años y cayó en las manos de nuestro equipo. Se le hizo esta artroscopia en la que se veían estas lesiones de grado 4 masivas a nivel de los cóndilos. Aquí, ¿qué te planteas? ¿Qué le puedo hacer? Le digo que se retire, le cambio la rodilla, o pues se le hizo lo que se hizo, un desbridamiento, unas microfracturas y posterior aplicación de múltiples factores de crecimiento intraarticulares. Se tuvo que hacer una nueva artroscopia a los 2 años por otro motivo y la sorpresa fue esta. Este es el mismo paciente, es un jugador profesional, sigue sin su menisco, como podéis ver aquí, pero fijaros la diferencia espectacular que hay entre las imágenes que veíais antes y estas. Y este jugador pues volvió a jugar, llegó a jugar otra vez a nivel profesional, no llegó a ser la figura mundial que tenía que ser, pero volvió a jugar a nivel profesional, probablemente porque ya las lesiones de cartílago pues eran excesivas, pero fijaros cómo se reparó. Esto todavía nos ha animado a seguir por este camino. Otras patologías que podemos tratar a nivel del tobillo son las osteocondritis disecantes. Estos son ya publicaciones de nuestro grupo y del grupo de Anitua. Lo que se hace básicamente es un desbridamiento de la lesión, microfracturas y también posterior aplicación de factores de crecimiento, pero volvamos a lo mismo, no aplicación única intraoperatoria, sino a las aplicaciones de pues como mínimo 3 posoperatoriamente. Aquí pues cómo se realiza la técnica, cómo se hace la artroscopia de tobillo, la infiltración al final de la cirugía, y esto es unas imágenes en resonancia. Aquí veis las fechas, marzo, en abril, cómo se empieza a reparar, y fijaros en el mes de julio la reparación de la lesión y ya la zona hipertrófica que se ha provocado, prácticamente con una resolución ad integrum a nivel de resonancia. Este es un pequeño vídeo pues, para ver cómo lo tratamos. Esto es una lesión a 2 niveles, lesión a nivel distal de la tibia, en la que se hace un desbridamiento de la lesión, cruentamos completamente toda la zona, luego nos vamos, aquí ya se está acabando de limpiar, y posteriormente nos iremos hacia la zona del astrágalo. Se acaba de sacar el fragmento libre, que queda por aquí. Y ahora pues a continuación se verá la zona del astrágalo, cómo se hacen el desbridamiento final. Veis, esta es la zona de la osteocondritis en la que hay un tejido necrótico, igual que vosotros encontráis en los animales. Nosotros somos un animal teóricamente un poco más racional que algunos, aunque actualmente lo empiezo a poner en duda. Y pues se hace una puesta a plano, llegamos a zona sangrante y si no lo conseguimos incluso le realizamos unas microfracturas. Y aquí veis cómo con el motor, y ahora veréis cómo al final hacemos siempre un vaciado de la articulación, la vaciamos de sangre pues para ver
si se produce el sangrado. Así, si nos llega la zona. Y aquí veréis ahora cómo se produce el vaciado y como veis que hasta que conseguimos esta imagen de sangrado en el lecho de la zona, pues realmente no paramos. Y posteriormente, pues una vez quitada toda el agua, el líquido de la articulación, la llenamos de factor de crecimiento. Por último, vamos a hablar un poquito de la aplicación a nivel de las fracturas y a nivel del tejido óseo. Hay diferentes estudios que presentan controversia a favor y en contra. Volvamos a lo mismo. Creo que actualmente, aunque hay que ser muy crítico con la literatura y hay que seguir un poco una línea de trabajo y la línea de trabajo que uno lleva. Y nuestra línea de trabajo es intentar mejorar y profundizar en la aplicación y en los resultados. Y no dejarnos llevar un poquito pues, por estudios que luego los lees en profundidad y ves pues, que o están mal planteados o están mal diseñados o no miden lo que tú quieres. Pero bueno, tenemos estudios en los que ya nos están diciendo que hay una aceleración en la consolidación de las fracturas y luego un estudio en el que colaboró nuestro grupo en el tratamiento, que es muy interesante, de los retardos de consolidación y las non-unions o la pseudoartrosis de forma percutánea. Y es decir, en esas fracturas en las cuales no se produce una consolidación primaria, pues de forma percutánea, sin tener que hacer la cirugía y bajo control radiológico, pues hacer una infiltración a nivel del foco con factor de crecimiento y conseguir la consolidación. Este caso lo presento porque es probablemente el caso que a mí me ha hecho plantearme, si ya estaba convencido, me acabó de convencer del todo, porque este es un chico que es un crío de 15 años, que tiene una fractura bien tratada, una fractura que aquí, como veis, es una fractura metafisaria distal de radio, que se le colocaron unas agujas, que a las 5 semanas estaba perfectamente reducida, ya con un inicio de un callo primario perfecto. Le retiré las agujas a las 5 semanas, me venía de otro centro, fractura estable, no problema. Le dejo 2 semanas más de una férula de yeso, todo tranquilidad, mi sorpresa. A las 7 semanas el callo sigue formándose, lo cito a las 9 semanas, pues no me fío. Y mi sorpresa es que a las 9 semanas aquella fractura se empieza a desplazar. La cosa no va. Le recoloco el yeso, 2 semanas, 3 semanas más de yeso y el callo, en vez de formarse, cada vez ese callo se me está reabsorbiendo más, la fractura se me está inestabilizando y digo, aquí tengo que hacer una cosa, o lo reopero o bueno, vamos a hacer lo que nosotros creemos. Creemos en esto, tenemos ya evidencias, ya habíamos hecho muchos casos en adultos, en retardos, y lo que hicimos pues, fue llevarlo otra vez a quirófano, hicimos una reducción de la fractura, una infiltración a nivel del foco con factor de crecimiento, le colocamos un yeso y a las 3 semanas la fractura estaba consolidada. Y eso pues, cuando lo ves ya en un niño que se está comportando mal la fractura y que el único factor que le hemos añadido es el factor de crecimiento, pues algo está pasando. Otras lesiones, este es un caso del doctor Cusco, es un jugador profesional de baloncesto en el cual tiene una fractura de un metacarpiano, te lo planteas, es jugador de baloncesto, ¿qué le hago? Lo opero, si lo opero le pongo una placa, no va a jugar en semanas. Bueno, pues vamos a hacer lo que queremos. Se le lleva a quirófano, se controla la zona del foco de la fractura, se le infiltra el foco de la fractura, se le inmoviliza y esto es un control radiológico a las 3 semanas y a las 4 semanas jugador profesional de baloncesto que estaba jugando de nuevo competición. También lo aplicamos a veces en fracturas complejas y también pues para mejorar en estas zonas. Con la fractura de clavícula en muchas ocasiones el problema que tenemos, como es una fractura en la cual la placa queda muy superficial, pues para evitar problemas a nivel cutáneo, aparte de aplicarlo en los focos, lo aplicamos subcutáneamente, que eso nos ayuda a tener menor probabilidad de tener contaminaciones, de tener infecciones y una mejor cicatrización. Y por último, el último caso que os presento es un caso también bastante espectacular del doctor Cusco, una fractura conminuta de calcáneo, como veis aquí, un gran defecto, a la cual se lleva a quirófano, se hace pues una reducción por compresión, un método clásico que ya en la época de los años 40 se hacía, lo único que no habían factores. Se reduce, se le coloca una inmovilización, se le empieza a hacer un tratamiento funcional y esto es el resultado a 2 meses. Un paciente que en la mayoría de los centros traumatológicos se lo hubiera operado, se hubiera colocado una placa con el riesgo de infección, con el riesgo de trastorno trófico, con el riesgo de exposición de la placa
y se consiguió esto, una buena función y una buena consolidación. Como consideraciones finales, todo lo que hemos visto hoy nos lleva a un camino. Realmente lo que estamos viendo ya desde hace años y estábamos convencidos, y cuanto más experiencia clínica tenemos y sobre todo cuanta más evidencia científica preclínica nos estáis aportando vosotros. Hoy las últimas imágenes que veíamos de resonancia nuclear eran espectaculares, y cuando pasamos a ese nivel ya micromolecular y estamos hablando de los ribosomas que se están orientando y que las proteínas, pues cuando ves que esa evidencia ya no es aquella especie de pócima que decía que colocábamos a los pacientes y que eso les hacía funcionar, no, señores, es algo que está haciendo que nuestro núcleo, nuestros ribosomas produzcan más proteínas, que nuestro colágeno se empaquete mejor. Pues bueno, el tiempo de recuperación cada vez estamos viendo es muchísimo más corto que con otros tratamientos. Como os ha dicho el doctor Cugat, llevamos 30.000 infiltraciones, no pacientes, pero sí infiltraciones. Eso nos empieza a dar ya un poquito de experiencia clínica y ya sabemos o empezamos a intuir lo que va a funcionar y a lo que no. Realmente estamos de acuerdo que hay que hacer más estudios randomizados, pero estudios randomizados bien planteados y los que comparemos todos lo mismo, que hablemos el mismo lenguaje. Y esto va a ser complicado porque no nos acabamos de entender, como os ha dicho el doctor Cugat esta mañana, pues si entre los profesionales no nos entendemos, si no acabamos de entender qué es el factor de crecimiento, no acabamos de entender cuál es el método, no lo unificamos, por mucho estudio randomizado que hagamos por hacer, no llegaremos a ninguna conclusión. Con lo que yo creo que lo que tenemos que hacer como fundación es seguir nuestro camino y, como ha dicho él, pues el tiempo dará y quitará razones. Hasta la fecha, los objetivos de los cirujanos ortopédicos han sido reconstruir la anatomía y restaurar la biomecánica. Yo siempre pongo un ejemplo que me explicaba otro de los profesores que tuve, que decía que el cirujano ortopédico era como el ser humano. Cuando empezó esto de la ortopedia allá por el siglo pasado, pues estábamos en la edad de piedra en la que pues prácticamente todo se reparaba con yeso, ¿no? Te fracturabas, te colocaban un yeso, tenías una artrosis, te hacían una artrodesis. Bueno, luego llegó la revolución de los metales, como el ser humano, ¿no? La edad del bronce y de la del hierro, pues nosotros era todo hierro, a las fracturas clavos, a las rodillas prótesis, y estamos llegando a la edad del Homo sapiens sapiens, que básicamente es intentar activar la biología y repararlo de forma biológica. Y basados en todos los resultados obtenidos, creemos que el uso de los factores de crecimiento en el tratamiento de las lesiones de tejido conectivo es una línea efectiva de tratamiento y que por ahí tenemos que seguir. Y bueno, felicitaros a todos por vuestros trabajos. Y muchas gracias.